Semana con ese reportero, el más loco, el que más nos ilustra en la historia. Así que 2 minutitos y volvemos con David. No se vayan, que volvemos enseguida. Estás escuchando La Torre de Babel. Bueno, pues nada, pues ahora sí ya estamos de vuelta. Lo que les decía, hoy me parece que van a tener que tomar mucha viadramina para el mareo, cojan los chalecos salvavidas, porque no sé dónde nos lleva David, pero creo que va a ser un viaje muy movidito. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos esperando que nos hable para cerrar y irnos de fin de semana. Oye, he dicho lo de la biodramina porque creo que nos va a hacer falta, ¿verdad? Hoy vamos a viajar a través de 4 importantes barcos de la historia y el cual nos va a llevar grandes recuerdos y seguramente aprendamos cosas que desconocíamos en nuestro propio país, ¿eh, Fran? Ah, pues fíjate, vamos para allá. Siempre aprendemos cosas nuevas contigo, incluso de aquí, y cosas que no conocemos. A ver, ¿dónde nos vamos? Mira, nos vamos hoy a la Segunda Guerra Mundial. Vaya. Y lo hacemos a bordo del que vulgarmente fue llamado como el Titanic italiano, Frank, el Titanic italiano. Vaya. ¿Por qué ese nombre? No es que fuera un Titanic, te lo explico. Nos referimos al acorazado más grande de la compañía de la flota de la República de Baglio. Hablamos del acorazado Roma, no sé si te suena, Frank. No me suena. Vale, un avión del que podía llevar más de 2.000 marineros a bordo, preparados para entrar en combate. Este navío, el cual su nombre completo era el Regia Nave di Roma, estaba a la espera de órdenes dadas por el sucesor de Mussolini al ser invadido por la Alemania nazi de Hitler. Este nuevo sucesor, Pietro Baglio, que fue quien asumió el nuevo gobierno en Italia, al asumir el cargo de inmediato, rompió todo el tratado con la Alemania nazi y declaró la guerra al Tercer Reich, pasando a colaborar con las fuerzas aliadas, ¿no? Eso lo sabéis, lo sabemos todos, ¿no? Pietro Baglio ordenó a todos sus navíos a entregarse inmediatamente a las fuerzas aliadas para derrotar lo más rápido posible al imperio nazi de Hitler, ¿no? Entre ellos estaban 3 navíos muy importantes, que era el Orsa, el Pegaso y el Impetuoso, de lo cual los 2 últimos hablaremos después, ¿vale? Muy bien. Regresemos a nuestro acorazado, el Regia Nave, un barco acorazado con 41.000 toneladas de peso, imagínate, Frank. Madre mía. Por eso quizás nos pueda hacer una idea de su colosal tamaño, ¿no? Por eso era el Titanic italiano, evidentemente, ¿no? Claro. Ese sobrenombre fue puesto por 2 motivos. El más simpático, por la gran envergadura que tenía, como hemos dicho, y el segundo, un poco más escabroso, y es que el 9 de septiembre de 1943, este buque insignia fue atacado por la aviación nazi, por la Buglasser, ante las islas de Cerdeña y Sicilia, y un torpedo teledirigido desde un avión impactó en las bodegas de carga donde tenían los explosivos. Y bueno, y en 9 minutos, menos de una hora, se hundió totalmente. Y bueno, y la cantidad de heridos fueron 1.393. Quizá por eso le llaman el Titanic italiano. O sea, fue una masacre brutal, ¿no? Los supervivientes fueron rescatados por barcos que escoltaban a Roma, entre los que hemos dicho, el Orso, el Imperioso y el Pegaso. Sí. Y algunos de los navíos dieron media vuelta, ¿no? Estos 3 dieron media vuelta y por no ser alcanzados por los aviones nazis, dirigiéndose a las Baleares. Por eso te he dicho que era importante hablar de nuestro país, porque es una historia de las Baleares. Baleares, recordamos que era un territorio neutro y 93 de los 628 pasajeros fueron recluidos allí durante meses en las prisiones militares del Port de Sóller. De los 7 barcos que acompañaban a Roma, 3 se refugiaron en Pollenca, que eran el Orsa, el Pegaso y el Imperioso. De ellos solamente el Orsa sobrevivió. Luego lo hablaremos por qué. El Pegaso, el Imperioso y otros 4 se dirigieron a Mahón luego. Para eso, pero eso ya es historia, ¿no? Que explicaremos en otro capítulo, como he dicho, del tema de lo que es el Pegaso y el Imperioso, ¿no? Es una historia que os gustará mucho y que ahora la contamos a continuación.
¿vale? Sí, sí, adelante, adelante. Oye, Vale. dices pues tú que... hablamos de estos dos barcos, Fran, del Imperioso y el Pegaso. Sí, oye, pero, Hemos... pero digo que no me extraña que el Titanic italiano tardase en hundirse menos de 5 minutos, pues claro, con 41.000 toneladas, no 40 toneladas, no, 41.000. Sí. Imagínate. El problema es que aparte de su gran envergadura, Frank, era que el misil, o el torpedo alcanzó la bodega de carga donde están todos los explosivos. Claro, aquello fue una masacre, o sea, empezó a explotar aquello y claro, no fue solamente el impacto, sino fue toda la pólvora y todo lo que había allí que empezó a explotar y mató a mucha gente, claro, evidentemente, y hizo que se hundiera muy rápidamente, ¿no? Pues sí. Vale, pues nos vamos ahora con ese Pegaso, ¿no? Sí, nos vamos al Impetuoso y al Pegaso, que son dos barcos que escoltaban al Titanic italiano, o sea, al Roma, y que dieron media vuelta y se dirigieron, como hemos dicho, a Baleares, ¿no? Estos dos barcos en la actualidad están hundidos a poco más de 100 metros de profundidad de las Baleares, Frank. Sí. De su naufragio inducido hay que destacar de 3 tazas de váter que al sumergirse permanecen blancas e intactas en el suelo marino, como si la naturaleza no quisiera invadir para dejar así una muestra del vestigio de su pasado, ¿no? Cuando los buzos se encontraron estos barcos, encontraron 3 tazas de váter totalmente intactas, sin ni una crosta marina, y el barco prácticamente intacto, como si la naturaleza misma hubiera querido evitar invadir este barco para enseñarnos el pasado de estos dos titanes, ¿no? Estos majestuosos barcos, a la vuelta de sorprendidos por la aviación alemana junto con el Roma, dieron media vuelta, como hemos dicho, y cuando el Roma fue hundido entre Cerdeña y Sicilia, cuando llegaron a Mallorca estos dos barcos decidieron la mayor locura de la historia naval militar nunca escuchada, Frank. El Impetuoso y el Pegaso eran dos buques de guerra de unos 90 metros de eslora. Como hemos dicho, escoltaban al acorazado Roma. Lo curioso, que en su huida o retorno a aguas bélicas o españolas, donde era un territorio bélico neutral, como hemos dicho antes, y sin peligro, los que gobernaban aquellas maravillosas máquinas de guerra decidieron hacer varios agujeros en el casco y abrir todos los conductos de agua para autodestruirlos y así hundirlos para que el enemigo no pudiera atacarlos y no los apresara para usarlos en su contra. Pues imagínate qué mentalidad, ¿eh? De los 624 pasajeros, como hemos dicho, que llegaron en Apoyenca de estos barcos, 198 quedaron recluidos también en España, ¿vale? O sea, aparte de los que cogieron del Roma. Este raro hecho de la Marina ocurrió el día 12 del mes de septiembre de 1943, a los pocos días del hundimiento de Roma. De hecho, el emplazamiento exacto de estos dos barcos está entre el canal de Menorca a 10 millas de Mallorca. Este hecho, como he dicho, el 12 de septiembre de 1943, sorprendió incluso a quienes los hundieron. Solo tardaron menos de una hora en llenarse de agua y desaparecer en la planicie del agua. O sea, en menos de una hora los dos se hundieron. Vaya. Muchos de los marineros que llegaban a las costas, al ver que eran tiroteados desde tierra, pensando que los Baleares que eran nazis, empezaron a gritar: son tripulación, no disparen, no me es guerra. ¿Por qué en catalán? Porque era la lengua oficial de las Baleares, ¿no? Y que traducido es somos tripulación, no nos disparen, no más guerra, ¿no? Y bueno, y llegaron allí y lo encontraron allí. Luego, no hace mucho, un par de buzos profesionales que grabaron un reportaje sobre estos dos buques explicaban que están en muy buen estado, pero que era muy peligroso introducirse en ellos, porque solo una burbuja de aire, Frank, podía hacer que el casco se desintegrara por completo. Entonces es muy, muy peligroso. Estos mismos buzos, en una de las cubiertas, cogieron un casco hundido de un artillero que estaba totalmente intacto, y al tocarlo y llegarle el aire, totalmente se convirtió en polvo, no quedando nada de él. Eso te dice la fragilidad que puede tener este barco, ¿no? Estos dos barcos. Claro, fíjate, pero una fragilidad, vamos, extrema. Brutal, sí. Se ve que están conservados, pero hay que tener mucho cuidado al sumergirse, porque cualquier bombolla de aire que sueltes de tu oxígeno, pues puede provocar un derramamiento y te puedes quedar ahí enterrado con ellos. Bueno. ¿Vale? Vale, ahora estos restos son un lugar excelente para peces, crustáceos, entre ellos lagostas, bogavantes y sobre todo, muchísimas morenas. Por tanto, existe un doble peligro.
existe el peligro del derrumbamiento por el oxígeno, y también las morenas, que es un animal muy peligroso y hay que tener mucho cuidado con ellos. O sea, que los buzos que quieren visitar este pecio, que no lo hagan. Que no lo hagan si no son expertos en este tema, y que vayan acompañados de alguien realmente que sepa el lugar, o que realmente sepa cómo entrar o qué hacer para no sufrir un accidente. Claro. ¿Qué más, David? Pues nada, simplemente decir de esto último, que son paradojas de la vida, ¿no? Que nos enseña que la naturaleza es más sabia que el ser humano, ¿no? Pues sí. Ayudando, cogiendo cosas que son del hombre para convertirlas en parcelas animales, ¿no? Bueno, es lo que hay, lo que decimos. Y ahora hablamos de un barco también que nos llevó a la guerra, Frank, que también tiene que ver con nuestro país, pero esta vez en las costas de Cuba. Hablamos del Maine. ¿Te suena el Maine? El Maine, sí. El Maine, ¿no? El Maine sí es el barco conocido que dio origen a la guerra cubano-americana, ¿no? Eso es. Hoy nos adentramos en nuestra máquina del tiempo, Frank, para viajar en la historia, una fecha muy significativa, como hemos visto, para España. Nos dirigimos con nuestra máquina del tiempo el 15 de febrero de 1898. Cuando llegamos a nuestro destino, agarramos nuestro buque de la historia y amarramos para atracar en el puerto de La Habana, en la Cuba de 1898. Hemos que retratar nuestro reloj, retrasarlo en el tiempo hasta el 25 de enero de 1898. ¿Por qué? En ese día tan señalado amarró por primera vez en el puerto el acorazado americano, que será parte de la historia entre Estados Unidos y España. Hablamos del Maine, como hemos dicho, un gran acorazado del ejército estadounidense. El Maine era un buque, Frank, de 6.789 toneladas de envergadura, con una eslora de 98,9 metros. La construcción de este coloso empezó el 17 de octubre de 1888, tras ser autorizada su construcción el 3 de agosto de 1886, y fue votado el 18 de noviembre de 1898. Se entregó a la flota naval de Estados Unidos el 17 de septiembre de 1895. Más que nada eran unos datos que tenía ahí que son importantes, porque son, digamos, la construcción, el botamiento y la entrega de ese importante acorazado a Estados Unidos, ¿no? El Maine, recordemos que era el hermano pequeño del Texas, ¿vale? El Texas fue el primer acorazado de Estados Unidos, y a diferencia del Maine, pesaba 6.417 toneladas y tenía 94 metros, era un poquito más pequeño. El Texas participó activamente en la batalla naval de Santiago de Cuba, entre Estados Unidos y España, después del hundimiento del Maine, ¿eh? Sí. Pero regresemos al Maine. El final del Maine se produjo el 15 de febrero de 1898, tras una trágica explosión que hizo que el acorazado se hundiera en las aguas cubanas, ¿no? Esta explosión, la que dio por sorpresa no solamente a la tripulación, donde fallecieron, Frank, 266 pasajeros, o sea, marineros, perdón, de Estados Unidos que iban a bordo de él. A causa del hundimiento, las víctimas se culpó a la Armada Española, y empezó a hervir un potaje bélico muy fuerte entre las dos potencias, que desencadenó, como sabemos, en la guerra de Cuba, donde España perdió parte de todos sus navíos y también perdió las provincias de ultramar como Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Es una de las guerras más brutales que ha tenido España a nivel histórico, ¿eh? Al iniciar la guerra, el almirante español Cervera, antes del combate, radió este mensaje que voy a reproducir fielmente, Frank, ¿vale? Déjame que coja el ordenador y lo mire. Claro. He llegado el momento solemne de lanzarse a la pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de España y el honor de su bandera gloriosa. He querido, asistáis conmigo a esta cita del enemigo luciendo el uniforme de gala. Sé que os extraña esta orden, porque es impropia del combate, pero es ropa que vestimos los marinos de España en las grandes solemnidades. Y no creo que haya momento más solemne en la vida de un soldado que aquel que se muere por la patria. El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cascos. Para ello, ha enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra. Pero solo las astillas de nuestras naves podrán tomar, y solo podrá arrebatarnos nuestras armas cuando cadáveres ya flotemos. Sobre estas aguas que han sido y son de España, hijos míos, el enemigo nos aventaja en fuerzas, pero no nos iguala en valor. Clavad las banderas, ni un solo navío prisionero. Dotación de mi escuadra. Viva siempre España, zafarrancho de combate, y que el Señor acoja nuestras almas.
es la locución, Frank, del almirante Cervera antes del combate de esta cruel guerra. Bueno, parecía que quería motivar bien a sus soldados. A sus soldados, sí, es un mensaje muy motivador, la verdad. La guerra fue inevitable, Frank, por su poca transparencia, sobre todo, porque realmente ni España atacó al Maine y Estados Unidos no quiso reconocer nunca que fue un accidente. Ya. Los españoles se dedicaron después de la explosión a recoger náufragos, a atenderlos, a cuidarlos, a curarlos. En cambio, Estados Unidos, su mismo presidente, dijo que no, que había sido un ataque de España. Entonces lo que hizo es enfurecer a todo el mundo y producir esta guerra que no se hubiera producido si Estados Unidos hubiera dicho la verdad. Ya, claro. O sea, claro. Es muy cruel. Pues sí. Y bueno, y entonces también hubo también una respuesta para evitar la guerra de quien entonces era Ramón Blanco, que era el capitán general de Cuba, que mandó un telegrama al Ministerio de Guerra, que si quieres lo podemos reproducir, Frank. Sí, adelante. ¿Vale? El telegrama decía: tengo el profundo sentimiento de comunicar a vuestra excelentísima que ha explotado la caldera del dínamo del crucero de guerra norteamericano Maine, sumergiéndose inmediatamente. El accidente ha sido meramente casual. Hay el número de muertes y heridos. Apenas ocurrió la catástrofe, dispuse que atendieran y acudieran a prestar auxilio todos los elementos disponibles, generales, jefes y oficiales de esta guarnición. He ofrecido al cónsul norteamericano Mr. Lee todo género de auxilios y recursos. Por tanto, estamos hablando que por desgracia de una mala fe de unos y la buena fe de otros, no se evitó una guerra donde España perdió todo su imperio y acabó con la derrota de esta brutal batalla con miras de vidas humanas, perdiendo pues todo lo que son las Filipinas, lo que es Cuba y lo que era no me acuerdo, no me sale el otro, bueno, es igual. Bueno. Que perdió toda aquella zona, ¿no? Y es muy triste que por mentiras de unos y buena fe de otros acabara una guerra cuando se podría haber evitado esta guerra, Pues sí, desgraciadamente, como todas las guerras son absurdas, empiezan por eso, por una absurdidad. Pero bueno, David, oye, pues no nos hemos mareado con tanto viaje en barco y tanto hundimiento, estamos bien, hemos llegado al final, me imagino, ¿no? Sí, evidentemente, en estos 4 barcos. Yo pensaba que era importante conocer la historia de ellos. Sí, Supongo que del Maine se ha escrito mucho y todo el mundo lo sabe, la guerra, pero los otros 3 no eran tan conocidos, pienso yo, y era una cosa que había que explicar. Pues claro, sí. Oye, David, pues muchas gracias por tu aportación, por este viaje que nos has dado por estos grandes colosos del mar, aunque están hundidos. ¿La semana que viene más? La semana que viene haremos un monotema, Frank. ¿Ah, sí? Y muy actual. Pues Hablaremos del oso ruso, de Vladimir Putin. Vale, del oso ruso, de Vladimir Putin. Oye, pues hablaremos de Vladimir Putin, veremos a ver lo que decimos. Vaya a ser que nos meta un bombazo este señor a nosotros también. Bueno, es la historia de cómo cogió una Rusia hundida y arruinada y donde la está colocando en el primer orden mundial, y además peligrosamente. Pues sí, bueno, oye, David, pues nada, la semana que viene hablamos sobre Vladimir Putin y nada, oye, pasa un buen fin de semana, abrígate, coge paraguas si tienes que salir, David. Evidentemente, igualmente, sí, habrá que coger paraguas porque el tema está las nubes ahí que nos vamos a mojar, vamos hasta los pies. Pues sí, ya hace falta agua, que se llenen los paraguas. Hace falta agua, sí. Pues venga, David, un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo, un fin de semana para todos, ¿vale? Y ustedes ya lo saben, hemos llegado al final de esta Torre de Babel de este viernes y nos vamos ya de fin de semana. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes en el control de sonido, como siempre, Carlos Castro y un servidor que les habla, Fran Hernández. Nos vemos la semana que viene, sean buenos y que pasen un buen fin de semana.